¿Cómo entrenar a tu dragón? Hermanos de la Noche 401, 409. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 401. Daunsinger no podía apartar la mirada de ella. Solo Moscas era tan elegante, delgada y rápida. Tenía alas fuertes, una cola larga, grandes aletas caudales y buenas palabras. ¿En qué estoy pensando? ¿Por qué me querría? Ni siquiera me conoce. A pesar de todo, la siguió por los cielos ocultos. Alrededor de brillantes agujas de luz y a lo largo de altas crestas. No en una auténtica danza celestial, como la que había visto a su padre y madre volar, sino simplemente un suave vuelo tras ella, mientras ella lideraba el vuelo. Le animó mucho volar tras ella. Pero volar más rápido, atravesar el cielo, girar con ella y atrapar su larga cola se sentía como un vuelo muy reconfortante y tal vez podrían. ¿En qué estoy pensando? No sé lo que estoy haciendo. Cantó suavemente para sí mismo. El gran señor me contó sobre las ceremonias de atrapar presas, darle la presa, hablar con ella, aprender sobre ella, mostrarle mi hígado y cómo volar la danza del cielo después de que ella me quiera, pero, él negó con la cabeza y cerró los ojos. Hay algo raro en mí. No tiene pareja, y debería ir a buscarla, pero ¿y si no le gustan los terrestres? Al principio, Luna no quería vivir cerca de ellos. Solo Moscas finalmente se lanzó hacia una cornisa muy por encima de donde los parientes terrestres estaban construyendo su nuevo nido. La dejó aterrizar primero para poder observar con qué suavidad aterrizó, se detuvo con brincos, plegó sus alas que brillaban levemente con vetas amarillas, agitó sus aletas y se quedó allí esperándolo. Tan hermosa y reconfortante, ¿en qué estoy pensando? Aterrizó sin fallar ni tropezar, y se acercó a ella con paso seguro. O al menos eso esperaba. Miró por encima de la enorme cornisa hacia el pariente terrestre. Cantó suavemente y lo miró. Cantante del amanecer, ¿qué significa tu nombre? Parpadeó sorprendido, confundido y asombrado por cómo su voz era tan suave, tranquila, cálida y griega. Eso, significa que canto al amanecer, o al menos hice mucho cuando era un polluelo. ¿Qué es el amanecer? Insistió. Él gimió y casi se golpeó la cara con la pata después de un momento de confusión. No lo sabrías sin haber vivido en lo anterior, el amanecer es el inicio de un nuevo ciclo solar. Es cuando la oscuridad del cielo desaparece y la luz de la gran roca celeste solar comienza a brillar de nuevo. Ella ronroneó suavemente mientras pensaba. ¿Tu nombre canta a lo nuevo? Se preguntó. En cierto modo de volar, sí. Es un nombre bonito y reconfortante, suspiró suavemente mientras miraba hacia otro lado, por encima del borde. ¿Y tú? ¿Cómo conseguiste tu nombre? Preguntó. Hubo una breve pausa antes de que ella respondiera. Me puse ese nombre después de perder a mi padre y a mi madre. Los perdí cuando aún era un polluelo. Daunsinger parpadeó y sintió un leve resfriado en el hígado. Parecía que no había tenido una cálida experiencia de vida pasada. Pero viviste y te hiciste fuerte, dijo mientras se acercaba a ella. Sí, encontré otra cordillera que tenía algunas alas ligeras. Volé en esa cordillera después de encontrarla, gimió extrañamente en voz baja. Encontraste a otros de tu especie. Eso es bueno. Hay muy pocas alas oscuras, furias nocturnas, como llamamos a nuestra especie, en lo alto. Fliesalone tarareó con cautela ante eso. No sabía que las furias nocturnas de alas oscuras vivieran antes de que el observador de largo alcance de la manada más grande volara y lo contara todo en esa manada y en la manada cercana a la mía. Pensé que los de tu especie solo eran historias falsas que los viejos les cuentan a los jóvenes. No vueles demasiado cerca de las rocas calientes ni de la gran roca celeste, o te quemarás las escamas y te esconderás en un ala oscura. Resopló divertida. Daunsinger se rió abiertamente ante eso. No, nacimos del huevo de este color. Nuestras hembras adquieren su color después de los ciclos estacionales, pero los machos no. Creo que solo nos quedamos oscuros. Sus orejas se levantaron ligeramente ante algo que él dijo. ¿Alguna vez viste otra hembra de alas oscuras? Preguntó con cautela. Que pareciera nerviosa y quizás retorcida por volar, esa pregunta parecía, como si debiera significar algo. ¿Pero qué? Ninguno que no fuera mi propio pariente del nido. No podía pasar por alto el cálido ronroneo que le siguió, ni el calor que sintió en su propio hígado al oírlo. Pero había algo más que se estaba retorciendo en su historia. Estuviste con las otras alas ligeras antes, pero dijiste que no tienes pareja. ¿Por qué no?
Ella gruñó suavemente, aunque ese gruñido definitivamente no era para él. Casi todas las alas ligeras de esa zona y de muchas manadas tienen pensamientos muy distorsionados. Viven solo para la manada y tienen ceremonias que no me resultan acogedoras. Yo no viví en la manada. ¿Qué ceremonias? La mayoría no acepta nombres. ¿Qué? ¿Sin nombres? Ladró Daunsinger, confundida. Viven solo para la manada y su lugar en ella. Sus nombres indican lo que hacen en la manada. Los machos más fuertes reclaman a las hembras que los desean para una época de convivencia, y todas las crías son criadas por la manada. No hay parejas que solo se tengan como pareja a la otra. Algunas alas ligeras sí aceptan parejas, pero esas parejas son expulsadas de la manada. Daunsinger recordó cerrar la boca tras escuchar su explicación de por qué no había elegido pareja en la manada. Esas ceremonias parecían muy retorcidas y no tenían ningún sentido que él pudiera percibir. Y tú nunca, empezó con cautela. No llevaría conmigo a un macho que no quisiera surcar los vientos de la vida, aunque fuera el más grande y fuerte. Vi lo buenos y reconfortantes que son los verdaderos compañeros, su voz se fue apagando. Ella se giró y lo miró fijamente sin decir nada. Sus profundos ojos azul y plateado, que parecían fríos o distantes en ese momento, se clavaron en los suyos con franca consideración. Esperaba su respuesta a una pregunta no formulada. No sé por qué esa manada tiene esas ceremonias. Así no es como viven mi padre y mi madre, ni Shadowing y Luna. Ni como yo viviría, admitió con sinceridad. Ella ronroneó suavemente ante esas palabras. ¿Fue de alivio? Mi padre y mi madre fueron compañeros de vida y tenían una calidez en el hígado y en la mirada que no veo en los de la manada. Shadowing es un ala oscura de verdad, y Luna es un ala de luz de verdad, ¿no? Preguntó. Sí lo son. Un ala clara y un ala oscura pueden ser buenos compañeros. Tienen un polluelo de parientes mixtos juntos. Sí, pueden. La miró a los ojos, que lo miraban entrecerrados. Se dio cuenta de que lo que ambos acababan de decir se aplicaba a otra pareja. Ella se apartó de él y caminó tranquilamente hacia la cornisa. Si su cola se balanceó hacia un lado y rozó sus patas delanteras al pasar, tuvo que ser un accidente. O tal vez no. De hecho, definitivamente fue planeado. Le gustaba pensarlo. ¿Conoces a las criaturas terrestres, Daunsinger? Parpadeó y se recuperó. Sí, los conozco desde hace unos cuantos ciclos lunares desde que salí de mi huevo. Asomó su hermosa cabeza curva y sin cicatrices por la cornisa y contempló la pradera donde los parientes terrestres estaban construyendo su nuevo nido mixto. Echó las orejas ligeramente hacia atrás mientras miraba hacia abajo. La manada tiene muchas historias de monstruos de dos patas en lo alto. Solo recuerdo lo que me contaron mis padres hace mucho tiempo. Los dos patas están llenos de peligros. Debería huir en cuanto los vea, ronroneó con cautela. Él resopló ante eso. Los bípedos retuercen la vida y son muy peligrosos, sí. Los terrestres, como llamamos a nuestros bípedos, también pueden retorcerse, pero tienen hígados cálidos y aprenden. Perdieron sus antiguos nidos porque no les dieron la espalda a sus parientes. Bonkin, ¿qué son esas cosas? Él apoyó la cabeza en el suelo rocoso junto a ella. Esta podría ser una larga charla. ¿Hay alguna manera de qué? Espera, tengo una idea. Se puso de pie de un salto y empezó a buscar a alguien allá abajo. Vio a quien buscaba. Moscas solo, quiero mostrarte uno de los seres terrestres de dos patas. Ella inmediatamente dio un paso atrás desde la cornisa y emitió un zumbido cauteloso. ¿Por qué? Porque es una pariente en su hígado. Ha vivido su vuelo vital para ayudar a todos los parientes. Los parientes terrestres, señaló con la cabeza por encima del borde, siempre estarán en mi vuelo vital. No nos hacen esclavos ni reclaman nuestras espaldas. A algunos de los parientes terrestres los aprecio mucho. Sé que no confías mucho en ellos ahora, pero ¿volarías este vuelo conmigo? Una pausa. Y otro vuelo después si lo deseas, añadió nervioso. Ella se giró lentamente y se sentó, mirándolo fijamente. Sus ojos azules y plateados tenían una mirada desconocida. ¿Qué otro vuelo, Daunsinger? Tienes que preguntar, gran aliento del cielo, no sé cómo. Ve a volar. Algo cambió en su hígado. Tenía que hacerlo ya. Se acabó volar por la nube. Una escala de vida incipiente, una suavidad o pequeñez de fuego vital, se desvaneció y fue reemplazada por una visión clara y un fuego ardiente. Él se sentó sobre su trasero y con calma le devolvió la mirada.
Solo moscas, quiero que conozcas a los terrestres, solo por ahora, porque quiero que ambos sepamos si puedes confiar en ellos. Si puedes tener un pequeño espacio en tu vuelo vital para ellos, y si el hecho de que los acerque a mi hígado no te resulta muy retorcido, una respiración profunda. Después de que nos conozcamos mejor, volaré tras de ti, te atraparé y te llevaré a este cielo oculto como mi compañera de vida. Pasó un largo momento de silencio en el que ninguno de los dos apartó la mirada. Su cola dejó de menearse mientras lo miraba fijamente. ¿Como mi compañera de vida? Sabes tan poco de mí, canturreó. Ya sé mucho. Tienes una buena forma de pensar, muy parecida a la mía, sobre lo que es importante en la vida. No tienes pareja, yo no tengo pareja, y me alegra mucho verte. Quieres un nido y crías, como yo. Podemos aprender cosas más pequeñas de la vida viviendo juntos. Él retrocedió hasta la cornisa y lentamente agitó sus alas antes de volver a mirarla. ¿Volarás este vuelo conmigo? Preguntó. Pasó un momento en el que ella no se movió. Estaba preparada, encaramada en una clara opción que él le había dado. Todo el poder era suyo para decidir qué hacer. Se acercó a la cornisa y agitó las alas. Le dirigió una mirada cálida. Debes ser el líder del vuelo para esto, tarareó. Él ronroneó ante su respuesta. Pero yo dirigiré el vuelo después, añadió con una risa irónica. Sí, lo harás. Saltaron de la cornisa y descendieron juntos. Downsinger planeó un poco más lento para poder ver mejor a su futura compañera mientras volaba. No le intimidará la idea de los parientes terrestres tras conocer a Kinliver. Y la idea no le infunde mucho miedo ni escalofríos. Simplemente es nuevo para ella, y comprenderá que las viejas historias que escuchó no son ciertas. Por más que lo intentaba, era muy difícil no mirar fijamente sus alas y escamas de color blanco grisáceo con algunas rayas amarillas, su cola larga, sus alas anchas, sus aletas revoloteando y sus ojos azules y plateados mientras ella lo miraba repetidamente. Necesitarás un nuevo nombre pronto. Valka regresó al campamento cargando un cubo con frutas y bayas probablemente comestibles. También había varias raíces y brotes nativos que podrían ser una buena fuente de alimento y eran abundantes. Ella vio a Cloudjumper volando alegremente en el cielo. Me pregunto si podrías ir a buscar otros cortadores de tormentas. Tú también eres de una especie rara, mi viejo amigo. Depositó la comida recolectada con los encargados de preparar las comidas grupales. Ya tenían instalada una pequeña carpa de cocina. Los planes para su nuevo hogar tomaban forma, lenta pero seguramente. Torvald, Bocón y Ala Sombría compartieron ideas sobre el aspecto que podría tener la aldea. Sin embargo, construir era un problema mayor. Tenían todas las herramientas necesarias, pero aún era incierto qué materias primas podrían usar. Abandonó la reunión y emprendió otro viaje en busca de más productos. Las flores brillantes deben hacer algo. Luna probablemente pueda decirnos si sabe algo. Sus reflexiones fueron interrumpidas al ver a una furia nocturna y una furia luminosa volando hacia ella. La furia nocturna voló sobre ella y rugió suavemente para llamar su atención. Era Downsinger. Espera, ¿qué? Sin embargo, la cosa se volvió un poco más extraña cuando Downsinger aterrizó y saltó hacia ella. La furia luminosa también aterrizó detrás de Downsinger, pero ella mantuvo la distancia. Valka miró con asombro a la hembra. Era un poco más pequeña que Luna, y tenía un ligero brillo amarillo en las alas y el costado. Sus profundos ojos azules tenían destellos plateados. En ese momento tenía todo el sentido lo que estaba pasando y por qué la había traído allí. Cantante del amanecer, ¿quién es? Sonrió. Se inclinó hasta el suelo y ronroneó suavemente. Moscas solas. Ante eso, la hembra, moscas solas, gorjeó confundida y entrecerró los ojos al observar lo escrito. Ella y Downsinger hablaron un rato, solo para que ella volviera a levantar la vista con asombro. ¿Nunca has visto humanos antes? Dios mío. Downsinger se acercó a Valka, le acarició la mejilla con el hocico, retrocedió y ronroneó a Fliesalone. Valka permaneció inmóvil mientras observaba a la nueva furia luminosa. Fliesalone y Downsinger intercambiaron más palabras antes de que ella avanzara lentamente, sin apartar la mirada de la furia luminosa. Lenta y gradualmente se acercaron hasta quedar a solo un par de pasos de distancia. Downsinger gorjeó alegremente y le tomó la mano con una pata, que levantó hacia Fliesalone. Valka dejó que guiara a la reunión y le tendió la mano, sin querer arruinarlo. Solo Flies tenía las orejas erguidas mientras miraba al frente. Todo en su apariencia, desde su porte, su suave zumbido y el lento balanceo de su cola, era alerta y cauteloso, pero no temeroso ni hostil.
Sus ojos se abrieron gradualmente con creciente curiosidad. Hola Flie Salone, eres muy hermosa. Daunsinger tradujo, para sorpresa de Flie Salone. Intercambiaron algunas palabras más y Daunsinger asintió con un gesto. Solo Moscas se decidió, dio un paso adelante y acarició la mano con el hocico mientras ronroneaba suavemente. Valka emitió su propio ronroneo involuntario de asombro ante el contacto. Solo Moscas se apartó y miró abiertamente a los demás humanos que realizaban diversas tareas. Mírate, prudentemente recelosa ante algo nuevo, pero también dispuesta a confiar y darnos una oportunidad. Chica, eres increíble. Valka se rió a carcajadas cuando Daunsinger se acercó con entusiasmo y lamió a Flie Salone en la cara. Ni siquiera tengo que preguntar por qué hiciste eso, astuto Fury. Flie Salone le ladró a Daunsinger y comenzó a caminar hacia la pobre aldea. Cantante del amanecer, susurró Valka. Él se giró para mirarla. Feliz, vuelo, sonrió. Él le devolvió la sonrisa y corrió tras Flie Salone. Era difícil medir el paso del tiempo sin el sol. El tiempo transcurría más bien en ciclos de aspectos necesarios de la vida, como la necesidad de descansar, comer, beber o hacer sus necesidades. Habían pasado quizás unos días desde que los refugiados llegaron y se instalaron para comenzar la reconstrucción. Tanto Shadowing como Wasgrounded se encontraban muy ocupados con un par de tareas necesarias. Afortunadamente, su búsqueda anterior había dado como resultado las flores azules brillantes que, según Luna, ayudaban a aliviar el dolor. Habían traído un par de bocados de flores, y poco después, la cornisa tenía 2 huevos perfectos en los areneros hechos a toda prisa. Era su turno de cuidar ambos huevos mientras sus compañeros nadaban, se bañaban y cazaban con los más pequeños. A pesar de no haber peligros reales en la enorme caverna, este seguía siendo un mundo desconocido y nadie iba a perder de vista a los polluelos. Aurora estaba abajo ayudando con la construcción y la pesca. No puedo hacer esto tanto como quisiera, tarareó Shadowing mientras ajustaba sus aletas traseras sobre el huevo perfectamente blanco. La madre quiere cuidar la mayoría de los huevos ella sola, es cierto. Que nos dejen cuidarlos ahora demuestra mucha confianza, tarareó Wasgrounded a corta distancia mientras sostenía un huevo negro y moteado entre sus antebrazos. ¿El color del huevo dice algo sobre la cría que hay dentro? Preguntó Shadowing. Yo no sé por qué. Moondancer es oscuro como yo, y su huevo era casi oscuro. Este es completamente blanco. Me pregunto si la cría será blanca como Luna. Te alegraría mucho ver eso, tarareó Wasgrounded. Sí, eso sería reconfortante, pero solo quiero que la cría esté bien, respondió Shadowing. Permanecieron en la cornisa con sus huevos hasta que Luna y Alas Verdes volaron hacia la cornisa junto con Devorador de Lluvia, Alas de Niebla y Bailarina Lunar. Ambas hembras ocuparon sus lugares de privilegio con los huevos mientras los niños charlaban, para finalmente acomodarse a descansar. Ninguno de ellos estaba muy seguro de cuánto tiempo pasaron juntos en cálida comodidad cuando Daunsinger y Flie Salone volaron de vuelta a la cornisa, ala con ala, y aterrizaron juntos. Habían estado solos desde que volaron juntos desde la cornisa, y nadie se había molestado en buscarlos durante ese tiempo. Tanto Shadowing como Wasgrounded ronronearon para sí mismos con calidez en sus corazones cuando Daunsinger puso un ala sobre la espalda de Flie Salone, y los dos se acercaron caminando juntos. Cantante del alba, ¿quieres decirnos algo? Preguntó Wasgrounded con una risita. No había reticencia, vergüenza ni vacilación en los ojos de Daunsinger. Ahora somos compañeros. Compañeros de vida, creo, añadió Flie Salone. Wasgrounded y Greenwings intercambiaron una mirada, dieron un paso al frente y dieron la bienvenida a Flie Salone a la familia con la ceremonia de lamerle la cara. Todos se sentaron juntos, Greenwings después de regresar a su huevo. ¿Dónde anidarás, compañero de mi pequeño? Preguntó Alas Verdes a Moscas Solas. Maldita sea, no soy una pequeña, gruñó Daunsinger. Todos rieron cálidamente a su costa. Hay muchas cuevas y guaridas en estas rocas. Reclamaremos una cerca de aquí, en esta buena zona. No tengo mejor lugar a donde ir ahora, respondió Mosca Solo. ¿No tienes parientes en tu territorio? Preguntó Wasgrounded. Ninguno. Un volador de otra manada grande voló hacia las otras manadas para advertirles sobre esta cordillera y los bípedos que la habitan. Así fue como me enteré de las alas oscuras de aquí. Ambos estuvieron fuera durante algunos ciclos de sueño, ronroneó Alas Verdes. Hablamos mucho. Le mostré el hígado de King y el otro nido de parientes terrestres. Mi compañera se sorprendió al ver las palabras ilustradas y al enterarse de que podemos dar palabras con los parientes terrestres, retumbó Daunsinger.
Los parientes terrestres con lazos de parentesco son muy diferentes de lo que pensé que serían. No tienen frío en el hígado, concedió Mosca solo. Shadowin rió suavemente. Por eso los llamamos parientes terrestres y no bípedos. ¿Qué hiciste después de ver el nuevo nido mixto que están construyendo? Shadowin sonrió. Fliesalone y Daunsinger le dedicaron una mirada. Volamos más en esta nueva área por nuestra cuenta. Hablamos mucho más sobre nuestros vuelos de por vida, respondió Daunsinger. Las historias de arriba son, muy retorcidas y diferentes. Casi quiero ver ese mundo oculto en lo alto, si no es muy peligroso, Fliesalone suspiró. ¿Y? Preguntó Wasgrounded. Y volamos juntos, ronroneó Daunsinger mientras se frotaba contra el cuello de Fliesalone. Creo que tu nombre ya no coincide con tu vuelo vital, vuela sola, bromeó Shadowin. No, no lo hace. Tendré que pensar en un nuevo nombre, otra vez, gimió. ¿De nuevo? Ella suspiró y Daunsinger le dio un suave empujón en el costado. Me deshice de mi antiguo nombre de pichón hace mucho tiempo. Mi padre y mi madre tuvieron que huir de la guarida lejos de aquí por culpa de un pariente monstruo. Todos los del nido volaban a un nuevo territorio más profundo con otras alas ligeras cuando me perdí. Me escondí en un lugar donde el monstruo no pudiera alcanzarme. No sé si mis otros parientes del nido murieron o vivieron, pero nunca los volví a ver. Fue entonces cuando adopté mi nombre y me deshice de mi antiguo y retorcido nombre. ¿Tenías un nombre retorcido? Yo también. Era, tos pequeño, dijo Shadowin con libertad. Todos se rieron amablemente ante sus palabras. Eso es más retorcido que el mío. Yo era el muerde orejas, respondió Mosca solo. Más risas resonaron en el grupo hasta que Luna jadeó audiblemente y se puso rígida. Echó las orejas hacia atrás y entrecerró los ojos al ver a Fliesalone. ¿Luna? ¿Qué? Preguntó Shadowin. Ella no pareció escuchar sus palabras. ¿Tuviste una compañera de nido mayor que voló hasta las zonas mencionadas? Preguntó Luna con cautela. Lo hice, Fliesalone también lo miró sorprendido. Shadowin jadeó al recordar lo que Luna le había dicho antes. No puede ser. Es ella. Su nombre, era vigilante de las rocas del cielo, o casi. ¿Tu padre era Esperanza en el hígado? Susurró Luna. Solo Mosca se quedó boquiabierta. Salió sigilosamente del ala de cantante del alba y se acercó cautelosamente a Luna, acercándose más que antes. Luna dejó a Bailarina Lunar y el huevo y avanzó lentamente. Se acercaron lo suficiente como para oler a la otra con claridad, y ambas lo notaron entre los demás olores de los parientes del nido y sus respectivas parejas. Algo era vagamente similar y familiar. Rugidos, gritos, ronroneos y caricias se sucedieron mientras se lanzaban el uno al otro por primera vez en mucho tiempo. Con las barbillas apoyadas en los hombros, se susurraban. Solo Flash mordisqueó una oreja de Luna y ambos rieron suavemente. Shadowin se acercó a su huevo y se sentó con él, feliz de quedarse con él todo el tiempo que fuera necesario. Sonrió cuando su hijo corrió a su lado. ¿Qué hace la madre? ¿Por qué está tan contenta y jugando ahora? Preguntó Mondancer. Está saludando a su hermana perdida, compañera de nido, a quien no ha visto en muchos ciclos estacionales, ronroneó suavemente Shadowin a su hijo. A la sombra, con Mondancer cómodamente a su lomo, se reclinó al lado de Luna mientras ella acurrucaba el huevo entre sus brazos y dormitaba tranquilamente. Mosca solo yacía entre Daunsinger a su izquierda y Luna a su derecha. Los niños más pequeños yacían amontonados alrededor de Wasgrounded a poca distancia, mientras que Alas Verdes yacía con su nuevo. Así que el grupo de dormir tendrá 10 crías ahora, al menos hasta que esas dos se alojen en su propia cueva. Pero para entonces podríamos tener 2 crías más para mantenerlo en 10. Vaya, Luna, encontraste a tu hermana después de quién sabe cuántos años. Ahora es parte de la familia. Ahora solo necesito encontrar a tus padres y convencerlos de que vengan. Se rió irónicamente para sí mismo. Ja, te equivocaste. Después de todo, sí tuvo un furia nocturna como pareja. Menos mal que estabas tan ansiosa, Daunsinger. Puede que no lo supiéramos en mucho tiempo. Miró a su alrededor y escuchó el ronroneo de las furias. Su familia estaba en paz ahora. Recordó que el trabajo aún no había terminado. Había al menos una tarea importante y continua que realizar. Enroscó su cola con más fuerza alrededor de la de Luna y le acarició la cabeza mientras ella dormía en perfecta paz y calidez. Todos sus pensamientos en ese momento se dirigieron a la pequeña vida acunada entre sus brazos. Aunque ambos sabían qué esperar en esta exploración, era terriblemente doloroso verlos.
La mayoría de los conjuntos eran claramente de adultos, pero había algunos que eran más jóvenes, con quizás solo un par de años desde luego. Valka dejó de llorar después de la tercera guarida. Probablemente se quedó entumecida después. Solo hay 2 de ellos en esta cueva, susurró mientras se apoyaba en el costado de Shadowing. También miró alrededor de la cueva. Su solemne canto era el único sonido audible. Ya ni siquiera sé qué pensar. Fue tan escalofriante ver los huesos, los cráneos, las alas y las colas y saber que se estaba mirando a sí mismo de alguna manera, aunque solo fuera por lo que sería después de una muerte pacífica en la vejez. Se pusieron a trabajar con solemnidad, recogiendo respetuosamente todos los huesos y cargándolos cuidadosamente en varias bolsas a la vez. Was Grounded llegó y ayudó a llevar las bolsas a la cueva acordada, en lo alto de la cámara crepuscular. Los huesos fueron depositados con cuidado y delicadeza en la parte trasera de la cueva. Era lo suficientemente grande como para albergar todos los huesos que ellos y los demás jinetes de dragón habían encontrado o que probablemente encontrarían. Los huesos que se encontraban juntos, ya fueran de compañeros o familias, se guardaban juntos. Después de lo que debieron haber sido varios días de trabajo intermitente, estaban seguros de que todos los esqueletos estaban contabilizados. Ala Sombría y estaba aterrizado se encontraban en la entrada de la cueva, observando los montones de blanco. Ninguno sabía qué decir. ¿Hay alguna ceremonia de descanso para los parientes? Susurró Shadowing. Ninguno que yo sepa. Mi padre y mi madre nunca tuvieron la oportunidad de decírmelo, respondió Was Grounded. Haremos uno nuevo ahora, suspiró Shadowing. Volvió a mirar las pilas de huesos. No sabemos quién eras. No merecías morir. Llenaremos esta cordillera donde viviste con nueva vida, muy parecida a ti. Nunca permitiremos que esa muerte vuelva a ocurrir, ronroneó Shadowing. No sé si ahora vuelan en el aire. Pero si lo hacen, no piensen mal de nosotros si tomamos sus antiguas guaridas. Este es un territorio muy bueno para que vivamos en paz, susurró Was Grounded. Inclinaron la cabeza y las alas en un largo instante de respeto por aquellos a quienes nunca conocieron. Finalmente, ambos se dieron la vuelta y se sumergieron en la cueva inferior que habían elegido para un propósito muy diferente. También había otros montones de huesos, y era necesario retirarlos. Valka había hecho muchas preguntas, a las que Shadowing siempre respondía diciendo ahora no. Skald había estado presente para tomar dibujos y detalles básicos sobre su apariencia antes de desmontar y retirar los esqueletos. No le dieron más detalles que los de algún tipo de dragón desconocido. Ambos se escabulleron dentro de la estrecha entrada y se quedaron mirando lo que había dentro. ¿Son estos todos los huesos del monstruo? Gruñó Was Grounded. Sí, todos ellos, gruñó Shadowing. Bien, ahora viene la ceremonia, sonrió Was Grounded. Se acercó a los huesos y orinó sobre ellos. Shadowing hizo lo mismo sin dudarlo después de que Was Grounded se hiciera a un lado. Salieron de la cueva, regresaron hacia la entrada y dispararon 2 tiros al pequeño afloramiento rocoso sobre la entrada. La roca se derrumbó, sellando la entrada tras un montón de escombros. Ambos resoplaron desafiantes y dieron media vuelta y se alejaron del lugar para no volver a pensar en él nunca más. Volaré contigo para esto, respondió Was Grounded. ¿Estás seguro? No hay mucho que ver, respondió Shadowing. Ya presencié esta ceremonia una vez, cuando la vida era más fría para ti. Debería verla ahora, en este vuelo mucho más cálido. Alas de niebla se quedará aquí con alas verdes. Shadowing asintió y tarareó. Se acercó a Luna y olió el huevo perfecto entre sus brazos. El huevo que incluso ahora, de vez en cuando, se movía y se mecía con sus voces. Compañero, tienes mucho tiempo. Ve y haz lo que tengas que hacer, se rió entre dientes. ¿Estás seguro? No me voy a perder esta eclosión. Declaró con firmeza. Pasarán algunos ciclos antes de que la cría rompa el cascarón. Yo lo sé. Anda, cabeza de roca. Finalmente tranquilizado, se dirigió a la cornisa donde lo esperaba su hermano junto con Aurora, Rainiater y Mondancer. Daunsinger y Fliesalone no estaban por ningún lado en ese momento, lo cual no era muy sorprendente para sus nuevos compañeros. Nadie se ofreció a buscarlos, y probablemente no querían ser encontrados. Un furia nocturna como alfa del nido para los terrestres. ¡Qué retorcimiento tan extraño! Rió Aurora entre dientes. Queremos ver también la ceremonia de creación del alfa. Dijo Mondancer. No es cada ciclo que nuestro segundo padre se convierte en un nuevo alfa, otra vez, bromeó Rainiater. Deberíamos volar. Shadowing les respondió a todos.
Los 5 volaron desde la cornisa y atravesaron gradualmente las agujas brillantes hacia la parte más iluminada de la cámara. La multitud apareció ante sus ojos fuera del lugar que habían designado para las reuniones. Aún pasaría mucho tiempo antes de que se pudieran construir estructuras permanentes lo suficientemente grandes como para albergar ceremonias o aglomeraciones. O, en realidad, edificios que pudieran servir como viviendas. Sin embargo, no se necesitaban para esto. Cada uno aterrizó bastante lejos del público reunido y se acercó lentamente. Todos se apartaron a su alrededor para dejarle paso libre hacia la cabeza de la multitud. El jefe Torvald, Valka y Bocón se encontraban en el centro de atención, con un trozo de tierra cerca y algunas cenizas frescas en la hoguera. Valka había asumido el papel de la anciana responsable de la ceremonia. Varios otros dragones del refugio se encontraban en las afueras de la reunión, conscientes de que algo estaba sucediendo. Todos estaban preparados y querían perder el tiempo de todas las demás tareas de arar, buscar comida, cazar, pescar y construir. Torvald subió a la cima de una roca y destacó por encima de todos. Jinetes de dragones. Estamos en un mundo nuevo. He decidido que necesitamos un nuevo jefe. El público parecía dividido en la mitad de los que estaban confundidos y la otra mitad de los que no sabían qué estaba pasando. Hablé con él y estuvo de acuerdo. Será mucho mejor que nos lidere ahora. Renuncio a ser jefe en favor de Shadowwing. Pasó un momento de silencio mientras todas las miradas asombradas se dirigían a dicho dragón. Un dragón como jefe. Thor todopoderoso. ¿Por qué no? Necesito una cerveza. Shadowwing resopló divertido y avanzó hacia la tierra. ¿Quieres que te guíe y te proteja? Gober se volvió hacia la multitud reunida y levantó la voz. ¿Dejarás que Shadowwing, un furia nocturna, te guíe como tu jefe en este mundo oculto? Sí. Sí. Claro. Es el rey. ¿Alguna objeción o desafío? Rugió Gober. Grillos. Shadowwing ronroneó suavemente y se inclinó hacia el suelo. Torvald, me gustaría que lideraras con la mayoría de los asuntos humanos. Ya estás haciendo un buen trabajo. Gober es tu primer asesor. Dragoneartes el anciano. Torvald también asintió en señal de reconocimiento, pues estos detalles ya se habían discutido y acordado de antemano. Se compartieron con todo el público, sin que nadie discrepara. Está hecho. Gritó Valka y se inclinó hacia la ceniza. Shadowwing se acercó a ella y se sentó deliberadamente frente a ella, agachando la cabeza. Ella se acercó a él y se detuvo intencionadamente con una sonrisa irónica, una sonrisa que él imitó levemente. Ella trazó el símbolo en su frente y dio un paso atrás con una reverencia respetuosa y un gesto elegante. A la sombra levantó la cabeza, asintió brevemente a Valka, Bocón y Torvald, y compartió una mirada con su hermano y las demás furias presentes. Wasgrounded sonrió con picardía y puso los ojos en blanco, divertido. Los niños también ronroneaban alegremente en señal de aprobación y sus colas empezaron a menearse con entusiasmo. El jefe ha vuelto a casa. Rugió Gober. Todos aplaudieron y vitorearon con entusiasmo. Los jinetes más jóvenes chocaron las manos, mientras que los mayores y los adultos se reían mientras vitoreaban o negaban con la cabeza, divertidos. ¡Viva el jefe! A la sombra respiró hondo mientras se erguía y observaba a todos los miembros de la tribu. Había tantos rostros familiares de años atrás y entre los refugiados de las otras tribus. Todos lo habían dejado todo atrás. Hogares, tradiciones y su antigua identidad, por este mundo y por el nuevo. Todos confiaban en los dragones. Confiaban en él. ¡Viva el jefe! Un día, cuando seas mayor, ese trabajo te será entregado, ¡viva el jefe! Miró hacia el lejano techo de la enorme caverna e imaginó el cielo abierto muy, muy arriba. Papá, Astrid, te haré sentir orgulloso. ¡Viva el jefe! Otra mirada siguió a Bocón, Valka, Torvald y a todos los presentes. Les dedicó un gesto tranquilo y confiado que se transformó en una leve sonrisa. Las otras 4 furias alzaron la cabeza al unísono y rugieron juntas en celebración. Shadowwing no pudo contenerse y se unió a ellas. La ironía de cómo había resultado todo lo impresionó. Su hermano terminó siendo un rey dragón en el mundo oculto, y él mismo se convirtió en el jefe de su antigua tribu. Claro que también era un rey dragón, y el plan era delegar muchas de las tareas diarias del jefe en Torvald, pero esos eran solo detalles menores. Skald se encontraba frente a un enorme árbol hongo. Claro, llevaba un hacha, pero era un árbol hongo enorme. Crecía incluso más alto que la mayoría de las casas y perchas de Aven. Necesito 20 puntos de fuerza para acabar con esto. Y quizás 1 o 2 pociones de resistencia. Golpeó el tallo con los nudillos.
La corteza parecía bastante firme. Si eso indicaba la madera o el tejido que contenía, sí, apuesto a que son lo suficientemente fuertes como para construir con ellos. Oye, Luke, ¿estás? Miró a Gronkle y gimió cuando vio que estaba dormida. Sí, lo eres. Deberías haberlo sabido. Devorador de lluvia, ¿qué te parece? La furia que estaba a su lado miró fijamente el enorme bosque, emitió un cálido ronroneo y agitó una pata antes de agacharse para escribir. Hay muchos árboles. Podemos usarlos. Sí, todavía no sé cómo lo vamos a construir. ¿Recuerdas esos planos de Shadowing Dragoneard? Devorador de lluvia asintió, y ambos miraron desde la cornisa hacia donde se estaban planeando las estructuras de la aldea. Era una tarea muy ambiciosa, que implicaría mucho trabajo en piedra, arcilla, madera y tiempo. Pero ahora tenían todo el tiempo del mundo. Aurora salió de las aguas profundas, agitó sus alas y aletas, y saboreó el pescado fresco que guardaba en su vientre. Era un agua muy profunda y divertida para explorar. Las furias nocturnas eran excelentes nadadoras y podían permanecer bajo el agua mucho tiempo. El agua parecía fluir suavemente hacia algún lugar, lo cual era bueno, ya que el agua que se queda quieta se pudre y huele mal. Se elevó al cielo y voló sobre el nuevo nido mixto que se estaba construyendo. Aún no había mucho construido. Entre mi cueva de eclosión y la guarida del árbol en el área de Aven, no sé cuál era mejor. Vio movimiento en una cornisa lejana, muy arriba. Había un par de siluetas allí arriba, una blanca y otra negra, y ambas miraban hacia la cordillera. Nuevos compañeros, hay algo más retorcido que lo ansiosos que están, por GRR. Con un gruñido, se acercó a esa cornisa y se deslizó hacia ellos una vez que confirmó que ambos estaban desocupados. Sin embargo, Daunsinger apoyaba su barbilla en el cuello de Flie Salone, y sus colas se balanceaban juntas. Ella aterrizó junto a ellos y saltó hacia ellos. Hermana, es un ciclo cálido, ¿no? La saludó Daunsinger. ¿Pisaste tus propios desechos? No, la vida es muy cálida ahora, ronroneó. No sabía que tenías frío antes, resopló. Eres una retorcida, hermana. ¿Soy un pervertido? Mírate, sentado aquí en esta cornisa cuando podrías estar cazando o trabajando o preparando un huevo. Ronroneó Daunsinger. Si ustedes dos no lo han hecho ya, puede que tengan un problema con la creación de vida. Gimió. La vida no tiene problemas ahora, sonrió. Grandes cielos arriba, él no tiene esperanza. Se giró hacia quien tenía más culpa de todo esto y la fulminó con la mirada. Flie Salone, ¿qué le hiciste? Flie Salone casi respondió pero tenía una pata clavada en su cara. Y no, no quiero ningún detalle sobre, volar o atrapar, o. Flie Salone emitió un zumbido muy cálido. Creo que mi compañera de vida dice la verdad sobre ti, hermana de mi compañero. Estás retorcida. Sus ojos se entrecerraron al ver a Furia Luminosa, ahora pariente del nido. Ojalá Mosca solo no fuera pariente suya. Quizás podrían jugar a pelear más tarde, pero con mucha rudeza. ¿Retorcida? ¿Cómo? No estoy enredada en la pata de nadie, resopló. Flie Salone le sonrió sin dientes. Pero creo que quieres serlo, bromeó la Furia Luminosa. La mandíbula de Aurora cayó mientras siseó suavemente ante eso. ¿Qué? ¿No me conoces? Sí, ves a tu hermano con un mate calentito. Tú también lo deseas, en lo más profundo de tu ser. Eso no se sintió, no fue, definitivamente no, no, tal vez, no hay otros que pueda llevarme, resopló. Es cierto, puede que te sientas mal porque su pareja llegó al campo sin que él siquiera la buscara, pero ninguna pareja ha llegado hasta ti todavía, continuó Flie Salone. No necesito pareja por ahora. Hay bastante trabajo que hacer en esta zona mixta, y quiero ayudarlos, replicó Aurora. Pero también estamos ayudando, se rió Daunsinger. ¿Cómo? ¿Haciendo un nuevo? Sí, debe haber más de nosotros, respondió Daunsinger muy seriamente. Aurora gimió, se giró hacia la cornisa y se alejó de ella, cayendo en un planeo que la llevó lejos de la cornisa. Aunque se retorcía, había una parte de su hígado que estaba muy animada por el nuevo vuelo de su hermano. También era cierto que Mosca solo tenía un pensamiento muy fuerte y podía luchar con palabras. Tendremos algunas buenas peleas de palabras en los próximos ciclos. Shadowing suspiró y se volvió hacia la gente reunida. Aunque hubiera preferido que Torvald abordara todos los problemas y preocupaciones, le pareció buena idea hacerlo de vez en cuando para tranquilizar a la gente y ayudarles a acostumbrarse a pensar en un dragón como su jefe. También tenía sentido resolver una conversación particularmente incómoda cuanto antes, después de un par de semanas.
Es tan extraño mirar hacia arriba y ver todo eso. El aldeano señaló el techo rocoso que se alzaba a lo lejos y los cristales brillantes más cercanos. Es para nosotros también. Extrañamos el cielo. Una mujer se adelantó. Estamos todos solos aquí, al menos los humanos. Pero supongo que estábamos solos arriba. Él asintió con solemne comprensión. Definitivamente ya no son nórdicos. Todos se rieron amablemente ante esto. ¿Y qué hay de esos otros dragones que no nos querían? Pensé que todos íbamos a morir. Intervino otro. Sí, querían matarnos. ¿Y si les pasa algo a mis hijos? ¿Se acabará alguna vez? Solo queremos paz. No nos querían aquí. Shadowing se puso de pie y miró hacia el lejano pasadizo crepuscular. Te protegeremos. Nos preocupamos por todos ustedes. Los dragones son feroces, ¿sabes? Sé que lo harás, jefe, sí, confiamos en ti. Somos familia. ¿Qué sería de la vida sin un poco de peligro? Otro hombre dio un paso adelante. Jefe, ¿qué hay de la comida? Hubo muchos murmullos. Ese momento, las comidas eran algo más ligeras que las que todos estaban acostumbrados. Es un buen punto, y requerirá mucha planificación. Hay un límite en la cantidad de peces que podemos capturar. Una mirada a Valka fue todo lo que necesitó para captar la indirecta. Ya hemos plantado las patatas. Hay muchas plantas creciendo aquí abajo. Tenemos ganado en los campos, caza salvaje y muchos peces en el agua. Estaremos bien. Shadowing dudaba que fuera tan sencillo, pero no había motivo para preocuparse, sobre todo cuando todos se sentían aliviados ante sus palabras. Ayudaba que estas personas no fueran las más inteligentes del mundo. Lo compensaban con creces con su determinación y lealtad. Y ahora creo que llegó el momento de la charla que tanto he estado esperando. Me encanta. Necesitamos hablar sobre el tamaño de la tribu. ¿Eh? ¿Qué? No lo entiendo. Sí, estoy adelgazando, deberíamos intentar posponer la maternidad. Las miradas se convirtieron en murmullos y muchos susurros. Al menos hasta que sepamos qué tan grande puede ser la tribu, humanos y dragones, que este lugar alberga. ¿Verdad, jefe? Añadió Valka, apoyándose en su bastón. Él asintió en señal de acuerdo, siendo esa misma pregunta la siguiente en la que debía pensar. Skald y Raineater también podrían ser especialmente útiles para determinar cuántos pueden sostener este lugar nuestro. El resto de la tribu pareció aceptarlo bastante bien. Parecía que a nadie, al menos a ninguna de las parejas, le preocupaba especialmente esa expectativa. La guerra y los años de desplazamiento aparentemente habían pospuesto los planes de formar familias hasta que se les asegurara un poco más de estabilidad. Sabían que eso incluía, sin duda, estar bien alimentados y beber. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que la cerveza será un problema? De hecho, encontrarán la manera de producir cerveza si es posible. Cantante del alba y Moscas con Sol, como Moscas solo se había rebautizado, volaron desde su cueva al oír el eco de la llamada y saltaron a la enorme cornisa para presenciar el evento. Estaba tierra y todos los niños permanecieron cerca, con la cabeza apoyada en los antebrazos, observando y tarareando. Solo Alas Verdes permaneció en su lugar mientras atendía su huevo, que estaba a punto de eclosionar. Shadowing se rió entre dientes mientras yacía junto a Luna. Al parecer, ambos huevos eclosionarán con solo unas horas de diferencia. Volamos con nuestros compañeros el mismo día, así que tiene sentido que el momento fuera tan oportuno. El huevo blanco que estaba en la arena frente a ellos ya estaba roto en la parte superior y temblaba violentamente. Vamos, pequeño mío, eres fuerte, tarareó Shadowing. La cría que estaba en el interior aparentemente estuvo de acuerdo cuando una sección superior del caparazón se desprendió, revelando una nariz blanca pura en el interior. Luna tarareó suavemente para consolarlo y animarlo tras compartir una mirada entusiasta y con los ojos muy abiertos. Sus ojos también estaban increíblemente abiertos. La mitad superior del huevo finalmente se quebró y se desprendió mientras la cría que contenía se retorcía hacia la libertad. La pequeña cría se desparramó sobre la arena, con las alas agitándose a un lado, y salió del cascarón con un grito lastimero. Tenía los ojos cerrados, sus alas blancas y sus diminutas escamas lisas estaban cubiertas de baba de huevo, y su cabecita no tenía ninguno de los adornos de su padre. Una pequeña hembra sana. Su corazón quedó completamente traspasado mientras miraba con asombro. Mi hija, así como Mondancer, no era una furia nocturna pura, tampoco era una furia luminosa pura. Sus escamas estaban algo moteadas a pesar de ser muy lisas, sus pequeñas alas parecían algo más angulosas en los bordes y su hocico era un poco más largo de lo que parecía.
Sin embargo, conservaba la cola larga y una única cresta dorsal desde la cabeza hasta la cola. La cría abrió sus ojos verde azulado claro, se puso de pie con dificultad y vio para llamar la atención. Vio al pez mordido a un salto de distancia y atacó de inmediato con toda la saña de la que era capaz. Observaron con ronroneos de satisfacción cómo la cría comía hasta saciarse la barriguita y no podía más. Luna se inclinó de nuevo, con un murmullo, y la lamió hasta dejarla limpia. La cría parpadeó como loca y se golpeó la cara como para limpiarse la baba que no tenía. Avanzó unos pasos tambaleándose una vez terminado el breve baño y la limpieza, y se acurrucó contra el pecho de Luna. Momentos después, la cría dormía profundamente en el calor de su madre. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. ¿Por qué mi hermana de nido es diferente a mí?, preguntó Mondancer. ¿Por qué tu madre es una furia luminosa, y yo soy una furia nocturna? Nuestros pequeños pueden ser de diferentes colores, ronroneó Shadowin a su hijo. ¿Ya has pensado en un nombre?, preguntó Wasgrounded. Shadowin y Luna intercambiaron una mirada como si hubieran discutido nombres, uno para cada uno según si la cría era macho o hembra. Te dejaré decir su nombre, Luna. Luna respiró sobre la cría blanca dormida. Ella es esperanza oculta. Shadowin y Wasgrounded permanecieron juntos en la esquina de su cornisa, observando la lejana cámara de luz, apenas visible entre la niebla y las oscuras agujas de su parte de la gigantesca caverna. Aurora y Rainiater ayudaban con la construcción. Algún dragón volaba pacíficamente en espiral por el cielo, y algunos entraban y salían de la cámara de las furias. Ambos ronroneaban de alivio y satisfacción. Del otro huevo había salido un macho algo más pequeño, pero sano y muy vivaz. Lo habían llamado provisionalmente escalador de rocas por su entusiasmo inicial por explorar en lugar de dormirse directamente tras la eclosión. Tanto las madres como las crías estaban ahora muy ocupadas durmiendo. Valka llegaría a tiempo para subir y saludar a los dos recién llegados. Shadowin suspiró. Todo esto está bien. Los parientes terrestres construirán una gran guarida en el árbol para celebrar ceremonias. Y construyeron sus lugares planos en la tierra para cultivar plantas para comer y animales de presa para alimentarse y comer. Paz, susurró Wasgrounded. Shadowin rió cálidamente. Con Daunsinger y Flies with Sun como parejas, tal vez Mondancer sea una para Aurora con el tiempo. Quizás Rainiater y Idenope vuelen juntas cuando crezca. Será muy hermosa. Eso sería muy bueno, ronroneó Wasgrounded. Quizás otras furias luminosas vuelen aquí, pero creo que vuela con Sol era diferente. Ella y Luna tenían el mismo padre y madre, muy cálidos. Shadowin emitió un gruñido cauteloso después de unos momentos. Hermano, hay algo más que quiero contarte. Solo tú, confía en mí. Las orejas levantadas y un zumbido curioso fueron la respuesta. Es algo que aprendí cuando estaba a punto de morir. Los furias nocturnas teníamos una fuerza de voluntad vital que podía hacer que algo sucediera para salvar vidas si lo deseábamos con todas nuestras fuerzas y estábamos dispuestos a morir. Otros parientes también tienen poderes. Los grandes colmillos pueden susurrar y hacer que los parientes tengan malos pensamientos si el gran colmillo está podrido. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Todos esos poderes provenían de un gran clan, el último alto alfa que nos precedió. Era un clan muy especial. Ya está muerto, y la vida, la voluntad y la fuerza de voluntad podrían haber muerto con él. Wasgrounded se quejó ante eso en un momento de pensamiento a gran distancia. Eso no está mal. Esos poderes son muy peligrosos. Fue bueno que yo tuviera el mío para salvarnos y tú el tuyo para matar al cazador, pero el mundo y toda la vida podrían ser mejores ahora sin ellos, declaró. Estoy de acuerdo, respondió Shadowin. Shadowin suspiró y mencionó algo más que llevaba tiempo preguntándose. Era una posible explicación de lo que había sucedido hacía tanto tiempo y que había cambiado el rumbo de sus vidas. Cuando nos salvaste a ambos hace muchos ciclos estacionales y nos diste nueva vida, ¿acaso tuviste algún deseo en tu hígado de convertirme en un pariente? ¿Verdad de hígado? Me alegra que me hayas convertido en una furia nocturna contigo, como te dije, pero quiero saber si era algo que deseabas tan profundamente que ni siquiera tú lo sabías. Wasgrounded respiró hondo y tuvo que ordenar sus pensamientos sobre la pregunta. No lo creo. Yo quería poder hablar contigo. Wasgrounded se quejó. Y yo esperaba que ser renovado me diera un cuerpo y una aleta nuevos. También sabía que volar te calentaba, como si tuvieras el fuego vital de un pariente, respondió débilmente mientras bajaba ligeramente las orejas. Tal vez sí. Tarareó Shadowin.
No es un sí que conozco en mi pensamiento, sino tal vez un sí tan profundo que no conocía. Was Grounded gimió y miró hacia otro lado. Hay algo más. Cuando estabas cautivado por el malvado colmillo grande, me dijiste algo. ¿Qué? Dije. Susurró Shadowing. Que me odias y que te lo quité todo. Falso. Gruñó Shadowing. Was Grounded se giró hacia él con cautela y con la mirada baja. ¿Lo es? ¿No es una verdad profunda que se esconde en tu hígado, incluso en tu propio pensamiento? Shadowing se limitó a ronronear y empujó suavemente el hombro de su hermano con su nariz. No cambiaría nada de lo que nos pasó. Que me salvaras y me convirtieras en furia nocturna hizo que mi vida fuera mucho más grande de lo que habría sido con 2 piernas, creo. Me diste un hermano cuando no lo habría tenido, y asintió en respuesta a las furias dormidas detrás de ambos. Nada de eso habría sido si no me hubieras cambiado. Me lo diste todo. Gracias, gimió Was Grounded y tarareó suavemente. Pasó un momento de tranquilo silencio. El aliento de fuego también es un poder, añadió Shadowing en un susurro. Was Grounded jadeó y retrocedió alarmado. Se giró y lanzó un pequeño rayo de fuego púrpura contra la pared de roca, como para asegurarse de que podía. Puede que eso no termine para nosotros, pero el último alto alfa pensó que el aliento de fuego y el aliento de hielo podrían terminar para los futuros parientes. Podría no haber poderes, intentó explicar Shadowing. Was Grounded respiró con dificultad ante el terrible pensamiento. Recordó algo que le había dicho hacía mucho tiempo una extraña mujer que podía tener visiones de lo que podría suceder y que lo había guiado en su ida hasta la cordillera donde encontró a Alas Verdes. La llama que vive en los hígados y vientres de los parientes morirá como el fuego bajo la lluvia. Pero, parientes sin fuego, ¿cómo cazaremos? ¿Cómo nos protegeremos? ¿Cómo viviremos? Gimió. Ala de sombra tarareó y puso un ala sobre la espalda de su hermano. Juntos contemplaron las extrañas agujas, las crestas lejanas, las plantas brillantes, las aguas que fluían y las rocas relucientes en la tenue luz del mundo oculto. Juntos, ronroneó Shadowing. Muy bien, todos, reúnanse. Reúnanse. Es la hora. Gritó el anciano para llamar la atención de todos. Llegó la hora del evento especial que se había prometido y esperado durante toda la mañana. El vagabundo, como todos llamaban al forastero, había llegado a su aldea el día anterior y se había dirigido directamente al anciano con una petición y una propuesta. El anciano había accedido con la condición de que se le permitiera presenciar todo el evento. Los niños fueron acompañados al interior del salón por sus padres, muchos de los cuales también se reunieron para participar. Se repartieron hogazas de pan caliente, se llenaron jarras de cerveza ámbar y las chimeneas se encendieron con la carne chisporroteando en las parrillas. Los amigos se saludaron mientras las risas resonaban por doquier. No había nada como un festival que comenzaba al mediodía. La vagabunda se sentó en la silla a la cabeza de la asamblea. Era una mujer mayor, posiblemente de 60 y tantos años a juzgar por las arrugas que se le formaban en el rostro. Estaba ligeramente encorvada y se veía muy pálida, como si no hubiera salido a ver el sol lo suficiente. La capucha de viaje que llevaba también pudo haber contribuido a su apariencia. El sencillo bastón que llevaba consigo era sin duda invaluable para desplazarse, por lo mucho que parecía apoyarse en él. Sus ojos, de un verde intenso y llenos de profundos sentimientos, parecían verdaderamente ancianos en comparación con todo lo que la rodeaba. Todos sabían que era una mujer sabia que había visto mucho a lo largo de su vida. El anciano reflexionó para sí mismo que era ciertamente extraño que una mujer así viajara por el mundo sola. Ciertamente no era seguro, pero había un aura extraña a su alrededor. Algún propósito o misión la impulsaba. Tal vez los mismos dioses velaban por su aventura. También era cierto que los narradores eran de inestimable valor incluso para las tribus más rudas. Esas almas valientes que viajaban entre diferentes tierras y llevaban noticias y chismes eran respetadas, aunque solo fuera porque las historias que llevaban consigo ayudaban a romper el tedio de la vida. Y esta viajera tenía una historia propia que contar, a partir de lo poco que había compartido el otro día. Las voces risueñas en el salón fueron apagándose poco a poco a medida que más personas dirigían su atención al invitado nómada. La vagabunda, ante una señal silenciosa, se llevó las manos a la silla y se puso de pie con un gruñido. Observó al atento público de casi 100 personas, se apoyó con fuerza en su bastón y comenzó a hablar, aunque con un acento extraño y áspero. La historia que les contaré no es mía. Es una historia que oí contar en una tierra lejana. Es la historia que habría contado un hombre llamado Hipo Horrendo Abalejo III, si hubiera estado aquí para contarla.
Un coro de risas resonó por el pequeño salón. Sí, un nombre genial, sin duda, pero los había peores. Ya sabes cómo son esos nórdicos del norte con sus tradiciones tan peculiares. No tengo ni idea de qué estaban pensando sus padres. Rió con ellos. Sí. Sí. Definitivamente. ¡Qué locura! Respiró hondo y miró a cada uno de los jóvenes mientras todos se acomodaban. El momento se fue gestando con anticipación hasta que ella habló. Había dragones cuando yo era niño. Hizo una pausa y observó todos los jadeos, los ojos abiertos y los rostros ansiosos. Sí, dragones de todos los tipos, formas y colores. Tendrás que creerme. Lo que les pasó y a dónde fueron, solo unos pocos lo saben. Esta historia cambió el mundo para siempre, todos miraron a su alrededor y contuvieron la respiración, ansiosos por escuchar más. Esta historia empezó en mi casa. Probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Berk. 12 días al norte de congelación mortal y justo en el meridiano de la miseria. Nieva 9 meses al año y graniza los otros 3. La única comida que crece allí es dura e insípida. La gente que cultivaba allí lo era aún más. Pero los únicos problemas reales eran las plagas. Verás, en la mayoría de los lugares hay ratones o mosquitos, nosotros teníamos dragones. Gritó. Todos los niños saltaron alarmados y los adultos rieron divertidos junto con el narrador. El público quedó completamente cautivado por la narración de una fantástica historia de encuentro, perdón, comprensión, confianza y crecimiento. Era la historia de un niño que conoció a un dragón en circunstancias desfavorables y se adentró en un pequeño mundo oculto, una cueva en el bosque. Dejó a un lado todo orgullo y control, extendió una mano de confianza a un igual y dejó que el dragón decidiera si le daba una oportunidad. Era la historia de un humano y un dragón que cambiaron lo que significaba ser humano y dragón, mataron a un monstruo y vivieron una larga vida como mejores amigos y líderes de sus respectivas especies. Sus vidas, aunque no perfectas y soportando el dolor, las cicatrices y las pérdidas de las guerras, y el ejemplo que dieron, trajeron una brillante esperanza de un mundo mejor. Un mundo de confianza en el que las viejas divisiones se perdonaban o olvidaban. Una voz de paz. Sin embargo, ese mundo mejor se enfrentó a amenazas del exterior. Fuerzas se opusieron a ese cambio y buscaron controlar y usar a los dragones. Un día, ese mundo, que albergaba tanta esperanza para el futuro y en el que dragones y humanos habían aprendido a confiar y a convivir, desapareció por completo para escapar de los ejércitos y armadas enviados contra él. La historia contaba sobre otro refugio, un nuevo Berk, que intentaron construir en otro lugar, pero tuvieron que renunciar a él. El mundo no era seguro para ellos, y tuvieron que desaparecer por completo. El vagabundo dejó de hablar y miró a la audiencia. No nos olviden. No permitan que nos desvanezcamos en sus mitos ni que distorsionemos sus recuerdos de lo que fuimos. Escúchenos para que puedan aprender del pasado, recordar lo perdido y soñar con lo que podría ser. La vagabunda metió la mano en la mochila que llevaba a su lado y sacó un pergamino que le entregó al anciano. Este es un libro de dragones para contarte a ti y a los demás la verdad. Contiene la historia completa de lo que fuimos. Cuéntales a los demás esta historia. Nuestras voces te susurran desde estas páginas. Recuerda que una vez hubo dragones. Uno de los muchachos que estaban al frente de la asamblea levantó la mano con entusiasmo, con una pregunta claramente en su mente. ¿Sí, jovencito? Preguntó suavemente el vagabundo. ¿Has visto alguna vez uno? ¿Has visto un dragón de verdad? El vagabundo se sentó cansinamente, dejando de lado la personalidad que había llevado durante el largo relato. Bueno, eso delataría mi edad, ¿no crees, jovencito? Bromeó amablemente el vagabundo. Siguieron muchas risas. Para responder a tu pregunta, sí, yo mismo he visto dragones. Aún recuerdo los destellos de color en el viento y los rugidos lejanos que resonaban en los cielos y las colinas. ¿Eras uno de ellos? ¿Un jinete de dragón? Preguntó una muchacha. Ante esto, el vagabundo se rió abiertamente. ¿Yo? ¿Un jinete de dragón loco y salvaje? Ja. Me imagino cómo sería. Extender la mano y tocar las nubes desde el lomo de una criatura magnífica que confía en ti, como familia y que sabe que tú confías en ella. Puedo soñar con un mundo así, suspiró la vagabunda, con una mirada cansada y triste en los ojos. ¿Pero a dónde fueron? ¿Murieron todos? Preguntó alguien más. Buena pregunta. He oído diferentes versiones sobre lo que les sucedió. Una forma de oír la historia fue que los dragones volaron lejos, hacia el este inexplorado. Otra, que volaron más allá del ocaso y el fin del mundo hacia el oeste.
Otra, que volaron hacia el norte, hacia las tierras donde la nieve nunca se derrite. Y otra, que desaparecieron como peces en las profundidades del océano, dijo el vagabundo encogiéndose de hombros. ¿Los dragones se fueron volando solos? Gritó una niña. La vagabunda suspiró y se reclinó en su silla mientras toqueteaba su bastón. Los humanos que vivían con ellos aparentemente desaparecieron por completo del mapa. Creo que la historia pudo haber comenzado con algunos libros esparcidos por ahí. ¿Quién sabe qué pasó realmente? Preguntó el vagabundo. ¿Pero por qué tuvieron que irse? Se preguntó con tristeza otro muchacho. Porque había demasiado odio y miedo en el mundo. Demasiadas personas querían aferrarse a viejas heridas y miedos y no estaban dispuestas a cambiar. El cambio puede doler. Dejar ir y dejar atrás el pasado puede doler. Muchas personas no quieren hacer esas cosas y creen que quedarse como están las hace más fuertes. Algunas personas renuncian a sus sueños y se alejan de lo que podrían haber sido. Pierden la esperanza y creen que el destino ya está escrito. La vagabunda sonrió, se puso de pie nuevamente y se apoyó pesadamente en su bastón. ¿Pero sabes lo que pienso? Preguntó. No. ¿Qué? Dinos. Por favor. Creo que los dragones podrán volver algún día. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando el mundo sea más seguro para ellos. Cuando no los persigan por ser lo que son. Cuando hayamos seguido adelante y estemos dispuestos a darles una oportunidad. Cuando dejemos de pensar en ellos como monstruos o cosas que podemos usar y, en cambio, los veamos como la vida que son. Ella levantó un dedo y lo movió hacia todos ellos. No me malinterpreten, son peligrosos. No son domesticables, pero eso no los hace malos. Que no sean mascotas no los convierte en enemigos. Ahora depende de ustedes dejar atrás su orgullo, estar dispuestos a confiar y ofrecerle una mano amiga a alguien que se ve muy diferente a ustedes. Creo que si están ahí fuera, en algún lugar, visitarán el mundo en secreto de vez en cuando para ver si es seguro para ellos. Y si lo es, podrían regresar con nosotros y cambiar el mundo cuando lo hagan. El vagabundo dio un paso atrás y realizó una reverencia ante el aplauso general. Gracias, vagabundo, cuentas una historia fantástica. Creo que la añadiremos a nuestra lista de cuentos para contar y transmitir junto a las fogatas en los festivales. Anunció el anciano, con gran aprobación del público y del vagabundo. La anciana empacó sus cosas, tomó los víveres que le habían regalado, se echó la mochila al hombro y salió lentamente del salón hacia la luz del atardecer, encaminándose hacia el camino que salía del pueblo. Apenas había llegado a las afueras del pueblo cuando varios jóvenes corrieron tras ella. Esperar. Hizo una pausa y se giró para mirar a quienes la habían seguido. Sí, niños. Esa historia que nos contaste. Es increíble. ¿Es verdad? ¿Crees que sea verdad? ¿De verdad pueden regresar? Los observó con ojo evaluador durante varios instantes. Señaló con la cabeza hacia el camino y echó a andar. Sígueme. El grupo la siguió por el sendero hacia el bosque más profundo durante varios minutos hasta que se pusieron nerviosos por alejarse del pueblo. ¿Por qué estamos aquí afuera? Quería que vieras algo antes de irme, respondió el vagabundo. Ella dio un silbido penetrante. Todos los niños se miraron confundidos durante varios momentos hasta que sucedió algo realmente increíble. De entre los árboles emergió una figura negra con alas enormes, cuerpo esbelto, extremidades poderosas y una cola que se balanceaba. La criatura corrió hacia ellos a gran velocidad y se posó frente a todos. Los niños se quedaron paralizados mientras miraban con una mezcla de miedo y asombro. Todos podían oír el profundo ronroneo de la criatura, y todos sabían qué era. El dragón llevaba una extraña colección de cuerdas alrededor del cuello y el pecho. Las cuerdas sujetaban lo que parecía una mochila al pecho y una silla de montar acolchada a la espalda. ¿Me crees ahora? Preguntó el vagabundo sonriendo solemnemente. ¿Es eso un furia nocturna? Jadeó uno de los niños. El vagabundo se volvió hacia el dragón y se rió con ganas. No lo sé. ¿Eres un furia nocturna? El dragón la miró directamente. Sí. La voz del dragón era muy áspera e inhumana, pero aún lo suficientemente clara para entenderla. Puede hablar. Los dragones son reales. Esto es increíble. El furia nocturna se rió entre dientes ante algo que se dijo. Retrocedió y extendió las alas después de que el vagabundo se subiera a su lomo. Los niños parecieron entender lo que significaba. ¿Te vas? Exclamaron consternados. Sí, debemos irnos. Este no es nuestro mundo. Aprendan de la historia, cuéntenla a otros, vivan mejor, y quién sabe qué pasará, les respondió el vagabundo.
¿Nos dirás tu nombre? ¿Mi nombre? Soy Corazón de Dragón, susurró el vagabundo. El dragón se giró para observarlos a cada uno. Sus vívidos ojos verdes eran extraños, pero estaban llenos de conciencia, inteligencia, solemnidad y bondad. Sus innumerables cicatrices y quemaduras en el pecho y el cuello hablaban de un pasado dramático. Recuérdanos. Antes de que ninguno de los niños pudiera decir ni hacer nada más, el dragón se alejó girando, saltó con sus poderosas patas traseras y batió majestuosamente sus enormes alas. Desapareció entre las copas de los árboles y nunca más se le volvió a ver. El jefe se rió en su cara y señaló hacia el camino lejano, con una orden y una advertencia tácitas en sus palabras y su actitud. El vagabundo asintió sin decir nada más y la llevó de vuelta a la aldea. El anciano asintió con comprensión, viendo algo de sabiduría en la historia que el vagabundo se proponía contar, y la condujo al interior del salón para comer y beber. Miraron el pueblo desde arriba, vieron los cráneos de dragón colgando de los edificios más grandes y supieron que ese pueblo era uno que debían evitar por completo. El jefe tomó el pergamino blasfemo y lo arrojó a la chimenea en cuanto regresó a casa. No había razón para permitir que se propagaran ideas que amenazaban todas sus tradiciones. Sabían perfectamente quiénes eran. El cambio era peligroso, y su trabajo era proteger a su pueblo del peligro. El granjero negó con la cabeza mientras regresaba a casa tras escuchar a la vagabunda contar su extraña historia. Era una suerte que tales monstruos hubieran desaparecido del mundo. Recordaba cómo su padre contaba historias sobre cómo tuvo que repeler a esos demonios atacantes, usando solo una pica para proteger el rebaño del que dependía la familia. Lo recordaba, pero se había olvidado de compartir esas historias con sus propios hijos. No había razón para contarles sobre el pasado, ya que los monstruos habían desaparecido por completo. Pero ahora parecía buena idea contarles historias de los monstruos para que sus hijos no las olvidaran y estuvieran preparados. Ala de Sombra se acercó a la aldea, manteniéndose a una altitud lo suficientemente alta como para pasar desapercibido. Era agridulce ver toda la actividad de la civilización al anochecer. Parecían personas normales. Parejas caminando hacia el salón a comer y beber, niños jugando y guardias vigilando. No parecía haber gran peligro para ella, pero él estaba listo para actuar si era necesario. Finalmente, salió del salón con un pequeño público siguiéndola y, claramente, haciéndole más preguntas. Se permitió un suave murmullo y voló a su encuentro en el camino. El posadero aceptó la oferta con gusto, sabiendo que una buena historia era una excelente manera de atraer clientes y vender más cerveza y comida. Cuanto más larga y fascinante fuera la historia, más comida y bebida necesitaría el público. Además, tenía un pariente en el sur que podría disfrutar de una historia así y tal vez podría conseguir más ejemplares para obtener ganancias. Las ganancias eran lo más importante. Esas eran las señales de que estaba marcando la diferencia en el mundo. Los niños contemplaron el atardecer mientras el dragón negro y la extraña mujer corazón de dragón desaparecían de la vista. Los amigos se miraron y supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Sabían, en lo más profundo de su ser, que las viejas historias debían estar equivocadas. El cazador regresó a su cabaña tras escuchar la historia contada en el salón. Era un completo desastre. Recorrió con la mirada el interior de la cabaña, observando todos sus arcos, pieles y sus dos preciados cráneos de dragón que colgaban de las vigas. Sus dos mayores cacerías, que marcaron la cúspide de su habilidad como cazador. Era una pena que tales cacerías fueran imposibles ahora que los dragones habían desaparecido. Pero estaría listo y entrenaría a otros en su noble oficio, por si acaso los dragones regresaban. El hombre contra la bestia era el camino natural, después de todo. Era el camino de la naturaleza. El jefe Alvden del clan Puño de Hierro contempló con asombro una visión que jamás pensó que volvería a ver. El mismo dragón que había vivido con su gente durante más de un invierno hacía muchos años, ahora se encontraba en medio de su aldea. Y esta vez, Ala Sombría, ahora considerablemente más grande y capaz de hablar en voz alta, trajo a alguien más para contar una historia. Fue decepcionante que ninguno de los otros con quienes el dragón querría conocer estuviera allí. Todos se habían marchado hacía años. Borir y a Elf para visitar a sus parientes en el sur, y a Dal para seguir rumores de dragones salvajes en algún lugar del mundo cuando alcanzaran la mayoría de edad. Creo que podrían volver de vez en cuando para ver si el mundo ha cambiado. Y si así fuera, si el mundo vuelve a ser seguro para ellos, los dragones podrían volver a volar libremente por los cielos. Terminó la historia y entregó la última copia del libro de los dragones a un cacique aparentemente ansioso y dispuesto.
Este pueblo no tenía ninguna relación con los dragones y estaba más dispuesto a escuchar que la mayoría de los demás con los que había hablado. Se despidió y salió de la aldea al anochecer. Caminó sola por el estrecho sendero excavado en los acantilados rocosos. El rugido del océano cercano la atraía mientras descendía la ladera, hacia la playa de arena y la orilla. Allí, exhaló un profundo suspiro apoyándose con fuerza en su bastón. El cálido viento del oeste le azotaba el pelo y hacía crujir su capa de viaje mientras miraba a lo lejos. Sentía los huesos y las articulaciones envejecidos de tanto aventurarse y viajar. Pero ya estaba hecho, y el gran peso se había aliviado en ese momento. Oyó otra leve ráfaga de viento a sus espaldas y sonrió solemnemente sin darse la vuelta. No hacía falta. Se quedó allí de pie, mirando al horizonte con su capa ondeando tras ella. No reaccionó cuando una figura negra se acercó a ella y apoyó suavemente el peso de su barbilla en su hombro. Se apoyó en su cabeza y escuchó su profundo ronroneo mientras él le cubría parcialmente el otro hombro con un ala. ¿Podrías mirar eso?, susurró. Se quedaron juntos en la orilla contemplando la puesta de sol, algo que debería ser perfectamente normal y corriente. Habían tenido muy pocas oportunidades de relajarse con semejante vista en esta misión hasta el momento. Su cálido canturreo se tornó lentamente triste y solemne. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras sollozaba abiertamente y el viento le azotaba el cabello. Hace tanto tiempo que no vemos esto, ofreció. Lo sé. Es hermoso. Permanecieron allí hasta que la última esfera roja del sol desapareció por completo más allá del horizonte, más allá del fin del mundo. Ambos suspiraron profundamente. Ya es hora. Sí, deberíamos ir a casa. Llevaban casi 2 meses fuera, recorriendo el continente y algunas islas mientras hacían lo mismo. Lo dominaban a la perfección, de modo que supieron interpretar las reacciones de los aldeanos casi desde el primer momento en que vieron la aldea. Sabían si la admiración o la ira ardía más en los corazones de cada uno. En cada aldea dispuesta a escuchar, ella había contado una versión modificada, más cercana a lo que la gente necesitaba oír, de la historia que ambos conocían de memoria, y dejó una copia actualizada del libro de los dragones. Lamentablemente, hubo pocas señales de progreso y cambio en los años transcurridos, aunque de todos modos no esperaban mucho. La desaparición de los dragones había vaciado muchas de las aldeas del norte, que no tenían medios para subsistir mediante el comercio con otros pueblos. Varios conflictos intertribales habían estallado en los años transcurridos. Demasiadas tribus aún albergaban resentimiento e ira en sus corazones. La mayoría de las historias sobre dragones los presentaban como monstruos y asesinos naturales de humanos. Se decía que las furias nocturnas, en particular, poseían poderes mágicos provenientes del mismísimo él. Grimel el Espantoso fue honrado como héroe y salvador junto a Drago el Caído, 2 grandes hombres que, según se decía, lucharon y murieron para proteger a la gente y liberarla de la amenaza de los dragones. Lo peor y más doloroso de presenciar y escuchar fue, sin duda, el caso de las antiguas tribus que montaban dragones. Los Volsung, los Vaina y, en menor medida, los marginados. Lo más desalentador fue que ambos comprendían y no encontraban la fuerza para culpar a los supervivientes de esas tribus. A sus ojos, todos los dragones habían demostrado ser poco fiables, traicioneros o, al menos, demasiado peligrosos en el gran cataclismo de antaño. El tiempo por sí solo no podía curar todas las heridas. Había algunas heridas demasiado profundas que siempre podrían supurar. Superar y dejar atrás algunas pérdidas podrían no ser posible. Sin embargo, fue bastante divertido aprender algo sobre las hazañas de Viggo Grimborn en los años transcurridos. Se había convertido en un gran señor de la guerra al mando de un ejército privado llamado Furia Nocturna. Tener un dragón unido, quizás uno de los últimos que aún quedaban en el mundo de arriba, le ayudó a escapar de conspiraciones contra su vida y a obtener ventajas tácticas en las batallas. Ala de Sombra se agachó para ayudarla a subir y se ajustó la silla acolchada. Como de costumbre, su peso ligero aún agravaba ligeramente algunas de sus antiguas quemaduras, que nunca dejaban de doler del todo, pero había aprendido a soportar el ligero dolor restante con los años. Soltó una risita profunda y cantó suavemente una broma burlancia. ¿Estás listo para volar de nuevo? No tengo alas, así que préstame las tuyas y muéstrame lo mejor que puedas, se rió mientras se agachaba sobre su espalda y arrojaba su sencillo bastón. Rugió de alegría y se elevó al cielo, volando desde la costa y a lo largo del océano abierto del norte, donde los mapas no se extendían. No había nada allí que valiera la pena incluir en los mapas.
Varios días de ansioso vuelo, solo interrumpidos por el descanso con ella escondida entre sus alas cada 2 días en islas vacías frente al continente, fueron provocados por un ardor en su corazón, en los corazones de ambos, y por una necesidad de regresar a donde pertenecían. Estaban en camino, recorriendo viejos caminos rurales y no podían esperar para volver a casa. Sabía que tenía una razón especial para volver a casa cuanto antes. Una vez cumplido este deber, tenía otro mucho más reconfortante al que regresar. Uno en el que ya tenía mucha práctica tras 5 maravillosas ocasiones de aprendizaje continuo. Hasta ahora. Finalmente se abalanzó hacia la remota y discreta isla, pasando sobre las ruinas de un mundo olvidado e insignificante. Echó un vistazo rápido al otro lado de la isla, donde vio que allí no pasaba nada. Aterrizó suavemente fuera de la enorme cueva y respiró hondo mientras observaba la oscuridad iluminada por un tenue resplandor. Valka saltó de su lomo para estirar las piernas tras el último tramo del largo vuelo hacia la desolación del océano. Los mapas indicaban que allí no había nada. Una mirada compartida al océano lejano y al cielo la siguió cuando regresó. Juntos, contemplaron el cielo vacío y silencioso. Shadowing suspiró profundamente mientras volvía sus pensamientos al pasado lejano. Pensó en lo que Berkhaven habían sido. Los hogares, los niños, la pesca y el ganado, el juego, el vuelo, el trabajo, la risa, el aprendizaje, la enseñanza y la creciente confianza. Todo estaba lleno de la monotonía habitual de la gente que se esfuerza al máximo y se dedica a sus tareas por el bien común. Tirar del arado, pastorear el ganado, pescar, enseñar a los jóvenes sus runas e historia, cuidarse unos a otros, proveer los unos a los otros y ser una comunidad. La vida no había sido perfecta, por supuesto, incluso en los años transcurridos desde que vivieron en el mundo de arriba. Aún surgían disputas, peleas y pequeñas disputas. Después de todo, los jinetes de dragón aún conservaban algo de nórdico, pero eso era parte de la vida. Nadie era perfecto. Extraño esos buenos viejos tiempos. Yo también, suspiró Valka. Miró hacia la luna distante y la observó con nostalgia. Todos aquí arriba quieren aferrarse a la mentalidad de nosotros contra ellos porque es reconfortante y permite que todos estén de acuerdo en quiénes son los enemigos. Quizás eso sea parte de la esencia de ser humano, la necesidad de formar grupos contra los que definirse. Los dragones siempre serán un grupo peligroso en este mundo. Su profundo y cansado suspiro siguió. Este mundo vuelve a pertenecer a los humanos. La magia, los dragones y las maravillas solo existirán en sus historias. Ojalá nos recuerden bien, pero no me importa. Ya no intento cambiar el mundo. Tienen lo que necesitan. Ahora les toca a ellos. No volveré a ver este mundo. Tal vez no, pero ¿quién sabe realmente qué nos depara el futuro? Hizo una ligera mueca al recordar ciertos acontecimientos de los últimos años. Todavía eres un dragón joven y tienes muchos más años por delante que yo, añadió Valka solemnemente mientras se acercaba a él y le ponía una mano en el cuello. También rió suavemente al pensar en todo lo que había hecho en sus 15 o 30 años, dependiendo de cuántas vidas se contaran. ¿Quién sabe en realidad? Deberíamos irnos ahora. Se inclinaron juntos ante los vientos, el cielo y las aguas, y ella saltó sobre su espalda mientras él abría sus alas. Voló hacia las profundidades de la cueva, perdido en los recuerdos de otra época, cuando una gran migración había ocurrido años atrás. Cuando un sueño se puso a prueba y sobrevivió gracias a la decisión de una persona. Una persona que nadie hubiera esperado que cambiara el curso del futuro. Atravesó la brillante luz verde y se adentró en las profundidades hasta que voló a una cámara increíblemente grande con agujas que se elevaban cientos de metros hacia el cielo, árboles y plantas resplandecientes y sobrenaturales, hongos altos y flores relucientes, cristales brillantes, aguas fluidas y dragones voladores. Cada dragón que pasaba los saludaba con un rugido, recordando su estatus más alto. Hacia abajo por un pasaje familiar, doblando esquinas y atravesando los cielos ocultos de un corredor lleno de cristales de brillantes colores oscuros incrustados en las numerosas agujas y acantilados. Bueno, estoy de vuelta. No pudo evitar levantar las orejas, retumbar alegremente y lanzar miradas ansiosas hacia algunas de las cuevas y cornisas por las que pasaba. Me pregunto si están todos en casa. Respiró hondo y rugió de alegría. Un instante de silencio se extendió mientras su rugido resonaba por el pasillo. Su llamado fue respondido por voces alzadas provenientes de todas partes. De cornisas, cuevas, agujas, el aire libre, posados en altas rocas y desde el extraño bosque que conducía a las profundidades de la cámara. Se lanzaron al cielo desde donde quiera que hubieran estado y rugieron alegres saludos.
Furias nocturnas, furias del alba e incluso otras furias luminosas auténticas que se habían unido a la bandada siguieron su vuelo hasta la enorme cornisa que se alzaba como en la frontera entre dos mundos. Aterrizó y plegó sus alas en esa cornisa familiar que había visto tanta vida a lo largo de los años entre dos familias. Valka saltó de su lomo y se hizo a un lado para dejar más espacio. Apenas habían pasado unos segundos cuando todos los que lo habían seguido también comenzaron a descender para saludarlo. Muchas lenguas encontraron su rostro y dejaron su huella sin que él se quejara en absoluto. Valka sostuvo varias cabezas a la vez y susurró palabras de saludo. Era evidente lo agradecidos y aliviados que estaban por su regreso sano y salvo. Su corazón ardía de calor al verlos a todos y escuchar sus queridas voces de nuevo. Dawn Singer y Flies with Sun con Mon Piner, una hembra de 6 ciclos, y Ide Sin Clouds, una hembra de 4 ciclos. Mon Dancer y Aurora con Skissinger, un macho de 3 ciclos y escamas oscuras, y Dark Hunter, una nueva cría de macho sin palabras aún. Raineater y Flies Bravelli, un Light Fury que se unió a la familia hace 4 ciclos, con Fire Singer, su macho de 2 ciclos con escamas blancas y un temperamento muy apacible. Miss Twinks y Light Hunter, un furia luminosa macho que también se había unido a la bandada, y Star Winks, su hembra de un ciclo. Rock Climber y Windancer, los 2 últimos hijos de su hermano, aún no tenían pareja. Sus otros 4 hijos no emparejados. Y Denope, su hija de color blanco puro. Nightlight, su segundo hijo y su primer hijo en tener coloración blanca y negra. Flowereater, su tercer hijo de escamas oscuras. Y Solveig, una hembra de 4 ciclos a quien él y Luna habían adoptado como nuevo y criado como si fuera suya. Finalmente, hizo una leve reverencia a las otras 2 furias luminosas adultas que vivían con ellas. Los padres de Luna, esperanza en su hígado y patas en flores brillantes, estaban allí para recibirlo con un cálido abrazo. Las habían encontrado hacía 4 ciclos y las trajeron aquí con la promesa de volver a surcar los vientos de la vida con sus 2 primeras hijas perdidas. También las acompañaba su hija más reciente, Burns Brigley, una hembra de 4 ciclos engendrada tras su llegada a New Haven. El ronroneo era una fuerza casi tangible en aquella enorme cornisa. Pero aún faltaban algunas furias, que no estaban presentes en ese momento. ¿Dónde están los demás?, preguntó Shadowwing. Abajo en el nido con los parientes terrestres. Fue la respuesta general. Están celebrando una ceremonia, explicó Mon Dancer. ¿Una ceremonia? ¿Qué ceremonia?, preguntó Shadowwing con entusiasmo. Una ceremonia para los que vuelan arriba, tarareó Mon Dancer. Shadowwing, ronroneando profundamente, miró a su alrededor a la familia extendida. Pero ya estamos aquí. Deberíamos unirnos a la ceremonia. Rugió con alegría. Saltó hacia Valka, la invitó a subirse de nuevo a su lomo, y muchos de los demás se unieron a él en un solo vuelo que giró hacia la cámara más profunda y brillante. El enorme vuelo pasó sobre los extraños árboles, el bosque, las cornisas y las aguas, y a través de las brillantes agujas. Varios dragones salvajes, que volaban libremente, alzaron sus voces para saludarlo y reconocerlo. El mundo construido a lo largo de los años se hizo visible gradualmente ante ellos. Pequeñas y sencillas casas se habían construido con los robustos troncos de los árboles hongo y otros tipos de follaje más grandes. No había establos porque no los necesitaban sin lluvia o mal tiempo. Puentes de cuerda cruzaban algunas cornisas. Las aguas de abajo no tenían barcos. Pescar era una actividad que se había convertido en un desafío y una competencia con el paso de los años entre las furias y algunos otros dragones. Los campos de abajo cultivaban las plantas comestibles más resistentes y albergaban corrales de ganado doméstico de este mundo y del superior. El gran salón era verdaderamente grandioso, sirviendo tanto como lugar de reunión para festivales como posible refugio contra ataques. El salón se había construido en la base de la pared de la caverna, alrededor de un amplio nicho. El trabajo incansable de los albañiles y la labor de muchos dragones voluntarios habían construido una cámara interior más grande que cualquiera de los salones anteriores. A pesar de estar construido con madera en algunos puntos, el salón era estructuralmente resistente al fuego. En su interior se encontraban la mayoría de las reliquias del mundo superior. Libros, bienes comunes y tapices rescatados de antiguos líderes, que ahora adornaban la pared mientras el edificio se mantuviera en pie. Vio la reunión fuera del salón, alrededor de una gran hoguera con montones de pescado y otras carnes asadas. Los jinetes de dragón, pues habían renunciado a tener otro nombre, bailaban entre ellos, entrando y saliendo de la ceremonia, y contando historias. Además, había muchos más reunidos allí ahora mismo de lo habitual.
Tendría que saludarlos a todos como su jefe, pero eso podía esperar. Sin embargo, quienes en realidad había venido a ver descansaban juntos, lejos de la reunión principal. Se lanzó al suelo y aterrizó con un rugido de saludo. Valka saltó de él, se desabrochó el arnés de montar y las mochilas, y se alejó para compartir noticias con la tribu. Luna, brillando con la intensidad de la luna, se puso de pie de un salto y se dirigió hacia él sin dudarlo. Él fue a acariciarla, pero fue derrotado por el ataque de su lengua áspera en la mejilla, su ronroneo profundo y su cola enredándose en la suya al caer a su lado. Un ala le cubrió la espalda mientras se tumbaban juntos en la hierba y tarareaban suavemente sin decir palabra. Ninguna era necesaria ni suficiente en ese momento. Was Grounded y Greenwing se acercaron a él y lo saludaron brevemente, también sin mediar palabra. Luna empezó a acariciarlo con más fuerza y a mordisquearle las orejas y el cuello. Luna, ¿qué pasa? Tarareó divertido y con el corazón cálido. Estoy más cálida contigo ahora, susurró ella. No me voy a ningún otro lado. Esa es la pura verdad. Vio a Valka hablando con Torvald y el anciano Gobert, ciertamente compartiendo los resultados de la misión con ellos. Alguien debería volar a lo alto como lo hicimos nosotros después de que transcurrieran muchos ciclos estacionales o vitales. Pero estar a tu lado en este mundo oculto es mi lugar, ahora y siempre, le acarició el cuello. Sí, esta es nuestra zona de distribución, respondió Luna suavemente. Shadowin tarareó y tuvo una idea mientras la miraba a ella y a la otra querida pareja. Deberíamos volar, sonrió. Ellos gruñeron en señal de acuerdo y lo siguieron hacia el cielo oculto en un vuelo suave y tranquilo mientras se elevaban sobre el pueblo y hacia las brillantes torres. Se posaron en la cornisa cristalina brillante más grande, a gran altura, y se apiñaron. Ala sombría extendió sus alas sobre todos ellos. Se sentaron juntos en paz y observaron los diversos acontecimientos que ocurrían allá abajo. La gente trabajaba en sus tareas, o se unía y se marchaba del festín. Otros tipos de dragones, sin jinetes y vinculados, se veían a lo lejos. La vida había cambiado muchísimo en los años transcurridos desde que todos se escondieron. La mayoría de los humanos se habían adaptado bastante bien a su nuevo mundo, algo más duro, a pesar de haber perdido peso en general. Ese era un riesgo laboral inherente a la vida en el nuevo mundo y la necesidad de cambiar de estilo de vida. Adaptarse había sido más difícil para los adultos que para los niños. Era asombroso ver con qué naturalidad los pocos nacidos en el mundo oculto, o aquellos que habían pasado la mayor parte de su infancia en él, se adaptaban a su entorno desde edades tempranas. Deslizarse por acantilados. Navegar a grandes alturas. Recolectar setas, patatas y otros comestibles. Nadar. Escalar. Cuidar de terrores y otros dragones pequeños. Y hablar con furias como iguales. Era todo lo que conocían. Nada mejor para crear un mundo compartido y construir la paz que haber vivido siempre juntos desde la más tierna infancia. Muchos de los dragones unidos habían regresado a su vida más libre, aunque siempre recordaban a sus humanos cuando los visitaban. Y cada vez que traían a una pareja o polluelos, significaba que algunos dragones más en el mundo oculto aprendían que no todos estos humanos merecían miedo y desconfianza. Fue un cambio lento, pero así era el progreso. Un toque de confianza a la vez. Finalmente se había establecido la paz con las demás manadas Furia Luminosa. Años atrás, hubo algo de violencia, pero esos encuentros también fueron motivo de gran alegría, pues en esas aventuras encontraron a Moscas Valiente, cazador de luz y a los padres de Luna, quienes fueron convencidos de volar a New Haven. La principal manada Furia Luminosa en esta región del mundo oculto era ahora aliada de New Haven, y ambas manadas se ayudaban mutuamente de diversas maneras. También hubo otros que no aceptaron la invitación a vivir en New Haven. Hubo otros incidentes con dragones en los años inmediatamente posteriores a la llegada, pero hasta entonces todo había salido bien, aunque se derramaron algunas lágrimas en el camino. Sin duda, el cambio más drástico que había sufrido todos los dragones era algo de lo que poca gente hablaba. Algo ocurrió que hizo que el aliento de fuego fuera más raro o más difícil de controlar entre casi todos los dragones más nuevos, aunque aún no había desaparecido. Se esperaba que la naturaleza mágica de los dragones, ya que parecía estar muriendo o desvaneciéndose, pudiera perderse y olvidarse por completo. La magia había sido completamente eliminada de la historia que se había compartido anteriormente. El principal consuelo contra la continua partida de dragones y el desvanecimiento de la magia era la mayor participación de las furias en la vida cotidiana con los jinetes de dragones, incluso desde tiempos remotos. También hubo otros acontecimientos que dejaron a todos perplejos.
Algunos de los otros dragones que se quedaron más tiempo aparentemente habían empezado a comprender mejor el lenguaje hablado. Nadie estaba muy seguro de qué estaba sucediendo, si esto significaba una mayor comprensión real o no. Los cuatro permanecieron allí juntos durante un largo rato ronroneando en paz hasta que Wasgrounded se giró hacia Shadowin y le dedicó una sonrisa muy irónica. Hermano, ¿vas a preguntar cuántos huevos habrá en este ciclo de creación de vida? Bromeó Wasgrounded. No sé si hay más, respondió Shadowin con sinceridad. Su partida, hacía más de 2 meses, se produjo mucho antes de que Luna o Alas Verdes supieran si habían conseguido nuevos huevos, aunque sin duda era el plan. Ambas parejas deseaban otro tras no haber tenido ninguno en los últimos 6 años, como se explica en el punto anterior. Además, ahora tenían más posibilidades de tener otro par de hijos, dados ciertos cambios ocurridos en su parte del mundo oculto. Ya deberías saberlo por nosotros. ¿Qué puedo decir? Vi a mi compañera volar y tuve que ir a atraparla. Eso es lo que soy, sonrió Wasgrounded con dientes. A la sombra puso los ojos en blanco y sacó la lengua, divertido. La respuesta de tierra estaba fue golpearlo con la cola y acariciar a Alas Verdes. Ella se había reído con alegría brillando en sus ojos durante toda la broma. ¿Y nosotros qué? Espero. Shadowin miró a Luna con cautela y se perdió en su suave canturreo y sus ojos azul claro. Un suave empujón en el costado le siguió con una pregunta sin palabras. Sí, tenemos otro, ronroneó Luna suavemente mientras acariciaba su cola. Él ronroneó profundamente en respuesta a ella con orgullo en sus ojos. Debí atraparla. Buen vuelo. Tendremos que reducir la velocidad de esta carrera vital si queremos volar en estos cielos, rió Wasgrounded. Sí, iremos tras estos huevos. Serán los últimos en muchos ciclos. También deberíamos enviar más voladores a otras zonas lejanas del mundo oculto para encontrar nuevas zonas donde puedan vivir algunos. Hacerlo podría ayudarnos aún más a nosotros y a los terrestres, respondió Shadowin. Él tarareó con cautela. Algunos de nuestros jóvenes y los jóvenes terrestres ya hablan del más allá. Para ellos, el mundo de arriba es el mundo oculto. Pienso mucho en si los seres celestes volverán a volar realmente en lo alto. Habría nidos de 2 patas en el más allá que nos temen y nos consideran monstruos de sus historias. Y por eso tú y Kinliver volaron más allá, ¿verdad? Preguntó Luna. Es cierto, Kinliver y yo hicimos lo que dijimos. Ella conoció muchos nidos de 2 patas en el más allá. Compartió la historia de vida sin poderes donde yo era un pariente terrestre que tenía un vínculo vital con Desdentao. Esa historia ayudará a los 2 patas a reconocernos como parientes del cielo y no como monstruos si alguna vez vamos a volar más allá, bajo la luz del sol, explicó. ¿Cambiará algo? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que podamos volar en lo alto? Preguntó Wasgrounded. Shadowin hizo una pausa y pensó por un momento antes de responder. Creo que la historia cambiará a todos los bípedos. No. ¿Cambiará a suficientes? No lo sé. Quisiera decir que sí, pero me temo que no. Los bípedos tienen problemas de cabeza y no quieren dejar de ser lo que son para ser algo nuevo, susurró. Tu antiguo nido lo hizo, y todos se convirtieron en nuestros parientes terrestres, ofreció amablemente Alas Verdes. Apoyó la cabeza en la roca brillante. Vio a varias jóvenes furias jugando y conversando libremente con un pequeño grupo de niños humanos, entre ellos los de Skald y Torvald. El habla de las jóvenes furias era mucho más clara que cualquier otra que él pudiera expresar. Los bípedos de mi isla nido conocían a los parientes del cielo incluso durante los ciclos vitales de lucha contra ellos. Los parientes del cielo siempre fueron parte de su vida normal. Eso no ocurre con muchos otros nidos de bípedos. Había muchos nidos de bípedos más allá que no quisieron escuchar la historia. Las historias requieren muchos ciclos vitales para cambiar. Las historias son mejores que no saber nada, pero no son lo mismo que jugar juntos, aprender, luchar, reír y vivir como un solo nido. Los 4 podríamos no estar vivos cuando el mundo de arriba vuelva a ser seguro para los parientes del cielo, sí. Shadowin suspiró débilmente, sintiendo la oscuridad opresiva que con frecuencia parecía flotar en sus pensamientos. Conociendo como sé lo que es tener 2 piernas, no creo que los seres del cielo vuelvan a volar libres en lo alto. Un momento tranquilo y solemne pasó entre ellos. Luna empezó a tararear, y Shadowin levantó rápidamente la cabeza en respuesta. Todos sus miedos y preocupaciones se disiparon en ese instante al cerrar los ojos y sentir su calor a su lado y el lento balanceo de su cola con la suya. Palabras aprendidas de Valka y cantadas a lo largo de los años se elevaron casi sin ser llamadas al familiar murmullo de Luna.
Se habían convertido en el estribillo compartido por él y Luna cuando los vientos de la vida se volvían especialmente difíciles de sobrevolar. Me deslizaré y me elevaré en grandes cielos, sin miedo a caer, y volaré con alegría los vientos de la vida. Si eres mi compañero, ningún sol abrasador ni frío cortante me detendrá en mi vuelo, si me prometes tu amor, y vuelas conmigo para siempre, cantó. Luna tarareó suavemente antes de retomar sus líneas. Mi querida, mi ala de sombra, tus grandes palabras me asombran, pero no necesito cosas tan grandes, si siento tus alas a mi alrededor. Él continuó. Pero te traeré montones de peces, incluso te cantaré canciones, y te mantendré siempre a salvo, si vuelas a mi lado. Ella se rió. No necesito tus montones de peces, no me importan tus canciones, solo quiero que tu cola se sostenga, solo te quiero a ti conmigo. Sus voces se mezclaron. Amar, tararear, abrazar estrechamente, para bailar y soñar, a través de todos los fríos y calores de la vida, mantendré tu amor a mi lado. Volaré y me elevaré sobre grandes cielos, sin miedo a caer, y volaré con alegría en los vientos de la vida, si eres mi compañero. Ambos contemplaron el mundo oculto mientras tarareaban suavemente en paz. Luna le frotó suavemente el cuello con la mejilla mientras ronroneaba para él. Bien, no más cantos, gruñó Asgrounded mientras se cubría los oídos con sus patas. Te he oído cantarle a alas verdes, si es que a ese ruido tuyo se le puede llamar canto, tu vuelo ahora. Sonrió Shadowwing. Recibió un fuerte empujón en el costado, un gruñido fingido y risas en respuesta. Asgrounded se giró hacia Greenwings y le tarareó. Alas verdes, ¿me amas? ¿Hago qué? Ella parpadeó. ¿Me amas? Te amo. Con nuestros pequeños haciendo nidos y los problemas en la zona, estás cansado y con sueño, ve a nuestra cornisa y recuéstate, tal vez pescaste demasiado, se quejó. Asgrounded resopló suavemente y le dio un empujoncito en el hombro con la nariz. Alas verdes, te hago una pregunta. ¿Me amas? Eres un cabeza de roca, gimió ella. Lo sé, sonrió, pero ¿me amas? Ella suspiró. ¿Te amo? Durante tantos ciclos he lamido tus heridas, he limpiado nuestra guarida, te he ayudado a cazar, te he dado huevos y crías. Después de tanto tiempo, ¿por qué hablar de amor ahora? Alas verdes, le acarició la nariz, la primera vez que te vi me sentí perdido. Sentí frío. Tenía miedo, susurró. Estaba solo. Yo también. Pero esperaba que con el tiempo aprendiéramos a conocernos y amarnos. Y ahora te pregunto, alas verdes, ¿me amas? Soy tu compañero de vida. Sí, pero ¿me amas? Preguntó de nuevo. Ella suspiró suavemente. ¿Lo amo? He vivido con él tanto tiempo, he luchado con él, he pasado hambre con él, y mi guarida es suya durante tanto tiempo. Si eso no es amor, ¿qué es? Entonces me amas. Ladró ansiosamente Asgrounded. Supongo que sí, le susurró ella. Y supongo que yo también te amo, respondió con una sonrisa muy satisfecha y rozando su nariz. Ambos compartieron una mirada cálida y cantaron juntos. No cambia nada, pero aún así, después de tanto tiempo, es bueno saber, sus voces se fueron apagando hasta convertirse en un ronroneo cálido y constante. Y me molestas por cantar con mi compañera de vida, se rió Shadowwing. Todos tarareaban juntos y miraban todo lo que podían ver de su pequeño rincón del mundo oculto. ¿Qué estamos haciendo? Gruñó de repente Shadowwing. ¿Sentado? Preguntó Asgrounded. Somos parientes del cielo, ¿verdad? Me pregunto por ti, se quejó Luna. Asgrounded y Greenwings se rieron de buena gana mientras él ponía los ojos en blanco. Tenemos alas, ¿verdad? Todos tararearon, viendo claramente a dónde quería llegar con esto. ¿Por qué nos quedamos sentados sobre nuestras colas? Sonrió. Ala de sombra saltó hacia adelante y se desplomó del cristal. Se dejó caer en caída libre por un instante y extendió sus alas, solo para ver otros 3 pares de alas lanzándose tras él. Blanco se unió a su lado en un ala y negro y verde en la otra. Los 4 volaron alegremente, gritaron a gritos y se cruzaron las colas, disfrutando simplemente de la diversión de jugar al corre que te pillo antes de que futuras tareas de cuidado de huevos o de la tribu les impidieran volar. Allí, en lo alto sobre una pequeña aldea y la naturaleza alienígena del mundo oculto, volando pacíficamente junto a Luna, Asgrounded y Greenwings, y observando la paz, la confianza y la vida que disfrutaban sus familias, Shadowwing volvió a sentir esa sensación de pertenencia que había estado ausente durante gran parte de su vida. Este era su hogar, no por dónde estaba ni por los recuerdos que traía consigo, sino por quién estaba allí para surcar los vientos de la vida con él.
Shadowing gruñó felizmente para sí mismo mientras giraba en un bucle y miraba hacia el mundo de abajo. Esto es New Haven. Ahora estamos escondidos, todos desaparecimos por completo del mapa. Llegamos pronto al mundo, y no estaba listo para nosotros. Casi no lo logramos. Puede que nunca volvamos a volar allí, y nos parece bien. Estamos felices de vivir en paz. Dragones y nuestros humanos. Sobrevolaremos juntos los vientos de la vida. No es seguro ni fácil, y no nos importa. Poco a poco, cambiaremos nuestro mundo oculto. No sabemos si el mundo de arriba será seguro para nosotros, pero esperamos vivir para verlo. Ala de Sombra rugió de alegría. Su grito resonante fue respondido por otras 3 voces que se unieron en un rugido que resonó por toda la cámara. El fin.